Hola amigos, bienvenidos a Podcast Doyo. Hoy estoy nuevamente con Sensei Gerardo Valves, en su capacidad de Kyoshi, Sensei, también sé que no le gusta que le digan, pero de historiador, y por su gran conocimiento de las artes marciales en general y en especial del karate de Okinawa. Hoy estamos respondiendo a la pregunta de un oyente que escribió el podcast preguntando sobre si se podía hacer un episodio dedicado al Ti o al Tode. Así que pensé que no hay nadie más indicado que preguntarle que a Sensei Gerardo Valves. Sensei, bienvenido al podcast. Muchas gracias. Siempre es un placer poder conversar un poco eh, y dar una opinión. Digo, nunca la verdad tiene que los vicios de la certeza absoluta, ¿no? O sea, esta no es una verdad, esto es eh, la historia, como hablábamos la vez pasada, se reescribe diariamente, o se tendría que reescribir diariamente a medida que se van encontrando algún tipo de documentos que van superponiéndose a lo que antes se daba como una verdad. El caso del TI es un caso, hace relativamente poco que se empezó a hablar de TI. Sobre los años 50, 60 empieza a reflotarse el TI, pero no como palabra, sino como ejemplo de lo que fue alguna vez para la cultura Uchinaguchi o Uchinanchu, o la cultura del reino de Ryukyu. Hace unos años escribí, más o menos en función de que había gente que estaba interesada en saber qué era el TI, una, una breve reseña, y me gustaría tomarla y retraerla hoy, y luego a partir de lo que voy a exponer, entonces si quedan dudas o si se quiere ampliar el concepto, dentro de mis limitaciones, que hay que también tomarlo en cuenta, ver a dónde podemos llegar. Perfecto, Si le- Sensei. ta. Escribir sobre ti es extremadamente complicado. A lo largo de los distintos artículos, y esto va referido a que ya he escrito otros artículos que mezclan un poquito esto, he ido dando de a poco la idea de a qué me refiero al nombrar la palabra ti. Aún así recibo muchas preguntas al respecto. Hoy intentaré brevemente poner en antecedentes más claros la importancia del ti en el desarrollo de nuestro karate. Cualquier respuesta será, por necesidad, una carga de calificaciones, y de esta manera casi todos los que lean el presente artículo o lo escuchen en este caso encontrarán alguna similitud con lo que hacen en su formación diaria. En este caso entonces la pregunta acertada sería, ¿qué es lo especial acerca de ti? No de ti, sino del ti. Primero y ante todo, por definición antigua, el ti es una búsqueda profunda y personal. Los antiguos maestros y hasta aquellos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial entendían, al referirse al ti, como al arte del maestro que lo enseñaba. A saber, el ti de Miyagi, el ti de Kian o el ti de Chibana, por nombrar solo algunos de los que formaron a seleccionados alumnos en este proceso de conocimiento, tal cual antes lo hicieron con ellos. Y esto iba en paralelo, independiente de su estilo o escuela. Y esto es muy importante, es independiente de su estilo o escuela. Quiere decir que acá, si leemos entre líneas, vamos a observar de que, independientemente de la escuela, había una formación extracurricular. Estos senseis eran denominados Tichikaya, es decir, portadores de esta manera de mirar más allá de la técnica que se muestra. El Ti fue enseñado antes de la formación de los katas. Sus técnicas practican la utilización de todo el cuerpo. No había ningún límite, porque en realidad lo que se pretendía era sobrevivir siempre. Por todo esto queda claro que no es en sí mismo un sistema específico. No hay ningún plan de estudio y por lo tanto no está escrito y no puede ser leído. Ti, Ti pertenece a una persona y se transmite de un individuo a otro en la tradición oral de algún dojo de Okinawa de la vieja escuela.
Una vez que una persona comienza a aprender ti, se hace más fácil reconocer a los que no tienen ti en su karate. Los que se han formado y han aprendido ti durante muchos años pueden mirar a practicantes de karate sin importar su escuela y descubrir los que no parecen entender lo que están haciendo. Para que se vea un poco mejor. Higa Yuchoku Sensei decía que estudió con Miyagi Choyun Sensei hasta que éste, por su propia decisión, dejó de enseñar Ti y solo se dedicó a enseñar Goju Ryu. Acá queda bastante claro lo que decía al principio, ¿no? Wow. Es fuerte, ¿eh? El Ti era transmitido bajo la premisa de no perder nunca. Esto, sin embargo, es muy diferente de las escuelas de karate deporte que enseñan a sus estudiantes a cómo ganar. Aprender a no perder nunca tiene como objetivo primordial entrenar el cuerpo en forma adecuada, dominando un kata, por ejemplo, y extraer de él cómo capacitar nuestros pies, nuestras piernas, cómo lograr que la cadera mueva el cuerpo y genere poder, cómo llegar a que nuestros brazos sean de hierro y nuestras manos capaces de perforar a un oponente. Estas cosas son parte del ti, son parte de aprender a no perder nunca, es aprender a pensar acerca de nuestro karate, pero usando los principios del ti. Higa Yuchoku Sensei era capaz, solo con oír el golpe que se daban en Makiwara, si se estaba aplicando los principios del Ti, solo por el sonido del impacto. Ti es movimiento y cambio constante. Ti es saber cómo hacer el contacto inicial con el oponente y cómo proceder antes, durante y después de ese contacto. El karate sin Ti se convierte en golpes y patadas. El Ti no es vistoso porque simplemente no es para ver, y por aquello de tangible lo invisible y oculto lo evidente. El Ti no puede ser definido de ninguna manera sucinta, ya que encierra las tradiciones de una cultura entera. Hoy todo se conoce con terminologías japonesas, pero las originales son en Uchinaguchi, y su concepto es muy diferente. Ti wa chie. Ti es la sabiduría. Esa es la expresión Uchinaguchi. Lo que significa que es una manera de entender o pensar acerca de la técnica y la teoría de la lucha. Una analogía podría ser el uso de Miyamoto Musashi del término Heiyo o Heiho, que quiere decir estrategia. Esta es la forma en que usamos también el Ti. Es algo que una vez nos fue enseñado verdaderamente, cambia irrevocablemente la forma en que vemos al karate en general. Durante siglos, las artes marciales okinawenses se practicaron y enseñaron en secreto. Por lo tanto, las referencias de los antiguos maestros de Ti se basan pura y exclusivamente, como expusiera ya, en la tradición oral y algún que otro registro histórico muy aislado. Sin embargo, veremos que la práctica de kata podría proporcionar referencias históricas, ya que, enseñado y aprendido correctamente, sin coreografías carentes de valor técnicos reales y lleno de posturas con vistosos matices estéticos, puede funcionar, y de hecho así debe ser, como un libro de texto de vida y pura tradición. Un kata no deja de ser una antigua carta de presentación de los maestros de Okinawa, que se ha conservado y transmitido de generación en generación. Sin embargo, este proceso fue diseñado para un pequeño número de estudiantes. Como el karate se abrió al resto del mundo y se crearon cientos de estilos, se fue rompiendo el proceso de utilización del kata, porque la llave se perdió o fue siendo olvidado por la mayoría de los profesores. Hoy en día, solo unos pocos profesores saben cómo utilizar esta llave del conocimiento. El Ti, podríamos referirnos más bien a quienes lo practicaban. Los Tichikaya eran los únicos que poseían la plena comprensión de su arte, para mantener lo que funcionaba y desechar lo que no. El Ti mirado de la historia se podría ubicar en el periodo Ryukyu temprano, entre 1400 y 1600, aunque hay antecedentes en la guerra de las tres montañas o de los tres reinos, que es anterior, que va entre el 1200 y el 1300.
y por eso podemos hacer alguna referencia ya entre 1372 y 1392, pero eso, bueno, eso lo dejaríamos si se cuadra. En 1429, el rey Shohashi unificó 3 reinos separados de Okinawa y fundó el reino de Ryukyu con Yuri como su capital. Probablemente el Ti se originó alrededor de este período, o el nombre de Ti fue dado a un arte de lucha indígena ya antigua. Basándonos en la tradición, solo sabemos que el Ti de Okinawa fue desarrollado por la clase guerrera de Yuri y se transmitió en secreto durante muchas generaciones. Estamos lo viendo desde el punto de vista histórico, ¿no? Ujú. El Ti como un arte marcial se basaba en técnicas de combate mortales y entrenamiento físico intenso, sin el uso de kata. Quiere decir que el Ti no tiene kata. Y ahí vamos a entrar después en la otra definición. Combinaba golpes de mano y pie, agarres, proyecciones y luxaciones. Algunos de los antiguos métodos de entrenamiento del Ti, utilizados todavía hoy, son los que se encuentran en el Hoyo Hundo, a lo que se le suma su última etapa, el Irikumi, basado desde el principio en el arduo trabajo del Kakie. Por todo esto, es realmente desconocido, pero todo esto, perdón, es realmente desconocido por el 90% de los practicantes del karate moderno. A pesar de lo que muchos digan, son muy pocos los maestros que han recibido de sus maestros este legado. La realidad nos lleva a considerar que la verdadera tradición sigue en manos de unos pocos Tichikaya, tal cual fuera la idea original. Hasta acá ese artículo. Hay referencias históricas que hablan del Ti por allá por 1663, en un poema incluso, que me gustaría encontrarlo acá. Un poema escrito por el eminente estudioso okinawense Teijun Soku, a quien también los japoneses conocían como Nago Oyakata, y que anteceden unos 100 años a lo que se podía pronosticar que fueron el nacimiento de las artes marciales en Okinawa. Y dice algo así, resumidamente: no interesa lo mucho que pueda uno sobresalir en el arte del Ti y en esfuerzos intelectuales. No hay nada más importante que el comportamiento y la humanidad observados en la vida diaria. Solamente lo traigo a colación por la fecha, ¿no? O sea que estamos hablando ya de una época muy temprana y bastante anterior a la denominación de karate que hoy conocemos. Y ahora sí, las preguntas que surjan de lo que han escuchado. Bueno, sí, la verdad que fue muy concentrado y muy profundo lo que nos dijiste, Sensei. Muchas gracias. Eh, Hay cosas que, la verdad, tengo que ser sincero, que me choquearon un poco, ¿no? Porque me chocaron en el sentido de que, de que me hicieron saltar el sistema, porque, por ejemplo, de lo último que dijiste es que el Ti no tiene kata. No. El Ti con kata deja de ser Ti y se convierte en Toudi cuando en 1392 se empiezan a afincar en Okinawa las familias chinas, que la historia cuenta como las 36 familias, pero no se sabe si fueron 36, 54 o 14. Digo, simplemente hay que pensar que los números en Asia tienen a veces simbolismos, y bueno, por ahí se le dio el 36 y ese 36 significa algo que yo desconozco. Pero bueno, eso es un decir nomás. Entonces, Y en la zona de Kuninda o Kume, es donde se afincan, y muchos de ellos, casi todos, los cabezas de familia tenían que trabajar en la administración y en ese intercambio fluido que se mantenía entre el reino de Ryukyu y China. Y esas familias no vinieron solamente para plantar porotos, sino que vinieron con una misión justamente comercial, ¿no? O sea, establecer un vínculo geopolítico con el reino de Ryukyu.
y por lo tanto traían también estructura militar, y esa estructura militar se fue introduciendo dentro de lo que es, no nos olvidemos que esa gente, muchos de ellos, viajaban constantemente al palacio a tener sus intercambios con la administración, y, y por lo tanto también tuvieron contacto con la Guardia Real. Y de ahí que se comenzará a interactuar entre el sistema TI, que como vemos es un sistema familiar, que no tiene una estructura sistematizada, que va dependiendo directamente de quién la enseña y a quién la enseña, y así en sucesión. Entonces, cada uno de ellos, de esos guardias reales o guardaespaldas, o parte de los Peichin, que eran los samuráis de Okinawa, cómo fue absorbiendo. Y ahí nace el Toudi. Eh, y acá hay que tener claro, porque Toudi también quiere decir karate. Toudi está compuesto de 3 kanji. Si yo pongo el primero y el tercero, quiere decir una cosa; si yo utilizo el primero y el segundo, quiere decir otra; y si utilizo solamente el segundo y el tercero, quiere decir otra. O sea que también acá hay que entender un poquito de quién estamos hablando, de qué época estamos hablando, y ahí vamos a ver si lo decimos como mano de Tang o como mano vacía. Pero antes de llegar ahí, Sensei, no quiero soltar Sí. el ti todavía, porque No lo vamos a soltar porque está involucrado en todo lo que yo te vaya a decir de aquí en más. no, pero antes, en la primera parte de tu exposición, antes de entrar en la parte histórica, estabas haciendo referencia también a la existencia m- moderna, actual del ti. Ah, bueno. Sí, bueno, a ver, yo no creo que existan hoy, ningún practicante de ti. Y a su vez creo que existen unos cuantos practicantes de ti. Y entonces ahora vamos a entrar en la dicotomía. Quien diga que es un tichicaya hoy, y a su vez realice las formas normales de un sistema, pero insista en que lo que él está enseñando es ti, creo que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? O sea que acá antepongo, quien diga que enseña a ti, pero a su vez lo que nosotros vemos que está enseñando es un sistema mejor o peor que cualquier otro, creo que se está equivocando. Ahora, quien enseña un sistema de los que ya conocemos, de los que tienen una cierta historia atrás, y dentro de lo que enseña diga que hay varias cosas que involucraron el ti, creo que por ahí vamos bastante bien encaminados. El ti, como esencia pura de un arte indígena, se murió cuando se convirtió en Toudí. Pero hay que entenderlo finamente. Se muere el ti porque se enriquece, pero no pierde su esencia absolutamente marcial. No se convierte en algo dulce en el do, no se convierte en el do. Sigue siendo un arte de guerra absoluto, como dije, que no era para ganar, sino era para no perder. Eh, y entonces va evolucionando, si se quiere, pero no pierde la esencia. Hay muchos maestros, sobre todo en la preguerra, que tenían muy claro el concepto de ti. Tenían muy claro el concepto de ti. Y a pesar de que ya por esa época se empieza a sistematizar el arte marcial, ya muchos lo empiezan a nominar directamente como karate, porque no nos olvidemos que los japoneses empezaron a anular la cultura okinawense y cada vez se prohibía más el hablar el uchinaguchi. Está mal dicho Hogen,
y eso es una buena aclaración, Hogen quiere decir dialecto nada más, pero el nombre de la lengua okinawense era Uchinangó, Uchinaguchi. Los japoneses cada vez prohíben más y ya las escuelas hablaban en japonés. Por lo tanto, la palabra karate empieza a ser mucho más, menos el Toudí y más el karate, a pesar de que decían lo mismo, ¿no? Pero aún, llamándose karate, escrito quería decir mano china. Estamos hablando hasta 1930, a pesar de que en 1905 hay un antecedente de que Hanashiro Chomo Sensei ya lo escribía como mano vacía, pero no queda claro si lo hizo por error o no error. No puedo pensar que fuera un error porque él fue un alumno de Matsumura y también un alumno de Itosu, o sea que creo que más que nada era porque él ya quería anticiparse a lo que iba a ser después trasladar el arte okinawense a Japón y por lo tanto cualquier connotación china tenía que ser dada de baja. Y En un como te digo posicionamiento que, político, ¿no? claro, y como te digo que el tema de los kanji es fácilmente arreglable sin perder la fonética, supongo que él fue un adelantado en ese aspecto, ¿no? Entonces, podríamos decir que el ti es, es una esencia, es la esencia de lo que le queda al tudi. Yo creo que tiene que estar muy definido en cómo entrenamos nuestro karate, si estamos más cerca del ti o más lejos del ti. Ya Hay una vimos una gran... cosa, perdón, ya vimos una cosa, el ti no tenía kata, no Mm. tenía kata. No obstante, cuando empieza a tener formas a través de los maestros chinos, los okinawenses toman lo que quieren. Los okinawenses son simples, esto ya lo habíamos hablado alguna vez. Son gente muy simple. Lo que no sirve, lo sacamos y solamente dejamos aquello que a nuestra mentalidad es lo práctico, ¿no? Sabemos bien que los movimientos chinos, de repente, una forma china tiene cerca de 150 o 200 movimientos, Mm. y ninguna forma okinawense tiene más de 60, 65, no sé, creo que el Kusan Kudai es el que tiene más, creo, o el Ujiho, pero bueno, por ahí andan. Así que ya ahí estamos viendo que metieron mano bastante los maestros para dejar solamente compactada la forma. Ahora, ¿qué es lo que hacen con ese kata? Y bueno, tratan de adaptarle toda la esencia del ti. Por eso el otro día cuando hablábamos de Itosu, Itosu mató el ti de los kata. Exactamente. Siempre volvemos a Itosu, es increíble. Em, Y bueno, eh, porque dijimos que era una bisagra dentro, mm, ¿no? Es antes de Itosu y después de Itosu. la verdad, he leído, como un paréntesis, digo, he leído bastante más del libro de Thomas Feldman, te lo recomiendo. eh, en lo que estoy hablando, estoy leyendo ahora, justamente habla sobre las razones de por qué hay versiones tan diferentes de lo que era Itosu. Por ejemplo, por el lado de Mabuni Sensei y por el lado de Motobu Sensei. Está muy, muy interesante. Pero para volver al tema, a mí me parece como que, digo, hay el tema de base es, tú Sensei lo dijiste, no perder nunca, en vez de cómo ganar. Exacto. Hay una gran diferencia. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia? Y cuando yo entreno para ganar es porque tengo un reglamento que me dice que tengo que utilizar determinados parámetros y empezar a jugar con esos parámetros y entonces se convierte en un juego, ¿verdad? Y para el Ti, para el Toudi o para el karate en su versión original, no pasaba por ahí. No pasaba por ahí. En primer lugar, porque si podía evitar la pelea era lo mejor que me podía pasar. Ya eso en la versión deportiva no funciona, ¿no? O sea, si evito la pelea, No ganar. me van a echar o voy a perder por muerte. O sea que ya tenemos, de base tenemos un principio. O sea, mientras que en el karate, si puedo evitarlo, lo evito,
en la versión de entrenar para ganar, eso no funciona. Luego tenemos que, si aceptamos que la pelea está puesta y es imposible evitarla, tengo 3 métodos. Disuadir, utilizando la técnica, lastimar, utilizando la técnica, o matar, utilizando la técnica. O sea que son 3 cosas que tampoco funcionan en el para ganar. Y creo que ahí las cosas se van decantando por sí solas, ¿no? O sea, por eso digo que no cualquiera es un buen practicante, porque hay que tener la cabeza fría y el sumo conocimiento para poder tomar la actitud correcta según sea el caso. Y no saltar, que, o sea, no puedo evitar la pelea, entonces le saco los ojos. Claro, no matar un mosquito a martillazos, ¿no? Ahí está. Entonces, por eso hay veces que se habla y se dice el do es la parte que tenemos que incluir como la filosofía y... No, 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 esto es como decir que yo soy, vos sabés que yo soy bastante duro en este tipo de cosas, ¿no? Eh, Pienso así y actúo así por otro lado. Si yo tengo que ser buena persona, para ser buena persona, tengo que ir a la iglesia, a la sinagoga, a la Meca y a todo eso, soy una porquería, pero retratada. Yo soy buena persona y después elijo si tengo un Dios o no tengo un Dios. Ujú. Pero soy buena persona, punto. ¿Y por qué? Porque tengo principios y valores. Porque hay cosas que sé que se pueden hacer y cosas que no se deben hacer. Pero eso no, ni el karate, ni la religión, no, eso es un tema va por otros carriles, va por otros carriles. Yo considero que sí, que a tus alumnos vos le das una, le tenés que dar esto que estábamos hablando, es decir, ¿cuándo utilizar el karate? Y entonces ya con eso ya le estás dando una lección de filosofía de vida diaria, una actitud de vida diaria. Cuando yo digo que hay que utilizar, cuando yo digo, no, perdón, acabo de cometer una burrada. Cuando se dice que hay que utilizar el karate en todos los órdenes de la vida, quiere decir que hay que utilizar la mentalidad del karate en todos los órdenes de la vida. No que tengo que agarrar la patada a la puerta, ni... pero eso es un tema de la lógica que nos hace seres humanos, que nos convierte en seres humanos o en bestias. Sensei, ¿se puede decir también que el evitar una confrontación, si es posible, también es un elemento de no perder, ¿no? O sea, Por ¿para supuesto, qué sacar, por poner supuesto. el mentón para que le peguen, ¿no? Por eso que lo puse en primera instancia, ¿no? Claro. Eh, yo creo que ese es el principal elemento que tenemos que tomar en cuenta. Después vienen todos los demás. Este, y yo creo que en eso tenía creo que eso es una de las cosas que se han perdido dentro del karate actual. Y por lo tanto es una perlita más del ki que también se va perdiendo. Yo creo que el ti dentro del karate está presente, lo que pasa es que lo vamos extirpando de a poquito, extirpando de a poquito. ¿Ah? Y entonces llega un momento que nuestro karate, como decía Sensei Yuchoku, es un karate diluido. Se convierte en un karate diluido, Sí. sin esencia. O sea, por más fuerza que le pongamos, cara fea, que hay, rompamos 20 tablas, no, eso no habla de un buen karateca ni de un buen karate. Eso habla de otra cosa. Sí. Digo, aparte del karate, la palabra, el término, al que se le pone, se le cuelga el cartel de karate hoy, va desde los McDojos estadounidenses hasta un dojo de Okinawa. Digo, es tan extenso que ya casi no quiere decir nada. Pero sí te quiero preguntar, Sensei, porque, y más pensando en el término karate de la forma que tú lo utilizaste. Y Sí. quiero decirlo así, duro y lo tiro al agua y que le guste al quien le guste. Si no tiene ti, ¿es karate? No, va, es karate do. No sé, yo qué sé. Yo como, yo me voy de la... Para mí existe un karate
que busca la originalidad, un karate que es un karate de tradición y un karate do. Entonces, entre uno y otro hay conceptualmente 1000 años de diferencia, si le tuviera que poner años, ¿no? El que busca el karate original, no importa el estilo que sea, esto no pasa ni por estilo, pasa por individuos. Una vez que aprendiste karate y seguís aprendiendo karate, ese karate es tuyo. No es ni de tu maestro ni del maestro de tu maestro, es tuyo. Está en vos buscar ir hacia lo profundo, hacia abajo, o sea, dejar la horizontalidad con la cual aprendiste para empezar a hacer la profundidad que es personal. O sea, tu maestro no puede bucear por vos, tú tenés que bucear por ti mismo. Tú podés subir a la superficie y preguntarle a tu maestro, si todavía lo tenés, si estás yendo bien o mal, pero no, tu maestro ya cumplió el objetivo. ¿Ah? Ahora pasa a ser un referente. Entonces, toda persona que busca profundizar, y profundizar es profundizar, no mirar para los costados a ver si me gusta el kickboxing, entonces le agrego un rodillazo, y si me gusta el taekwondo y le agrego una chagi, eso no es profundizar, eso es diversificar. Y entonces abrimos una panoplia tan enorme, que al final nunca hacemos nada. O sea, hacemos un montón de cosas que terminan en nada. Profundizar en lo que ya sabés. Porque eso es lo bueno. Profundizar en lo que ya sabés, no mirar para los costados. Yo a todo el mundo le aconsejo, a mis alumnos, a los que fueron mis alumnos, y si algún día tengo más a los que vengan, lo mismo. Una vez que ya tengan los parámetros que les permitan ver para todos lados, empiecen a mirar para adentro. Y a partir de ahí, empiecen a concientizarse de qué es lo que buscan en todo esto. Porque si no tienen objetivos, se pierde todo. O sea, entrenar sin objetivos es como inflar una bolsa que tiene un agujero. ¿Ah? Es decir, lamentablemente la gente hoy por hoy, eso, el deporte, y eso está bueno, hasta la diferencia. El deporte le dio un objetivo al practicante. El problema es cuando se termina el deporte. Entonces, al estudiante, al practicante, al que realmente le pone ganas y corazón, al que tiene ti, hay que darle argumentos para que empiece a profundizar. Porque de la misma manera que yo soy dueño de lo que yo hago, no soy dueño de mis alumnos. Y trato de que entiendan y busquen, y si me quieren tener como referente, agradecido estaré, pero que no me miren a mí como el elemento, la punta de la bandera, porque no lo soy. Pero, Entonces, de ahí se trata un poco todo esto, ¿no? claro, podríamos decir que el ti dentro del karate que tenemos hoy es más una intención que una expresión técnica, o que la intención técnica se derive, la expresión técnica se derive de la intención con la que se entrena. Yo creo que es fundamental la intencionalidad de la técnica para saber si estamos haciendo ti o no estamos haciendo ti. O sea, si yo busco tocar es una cosa y yo busco perforar es otra cosa. Eh, Exactamente. por eso es que hay muchas expresiones uchinaguchi que son exactas, mientras que si las trasladamos a expresiones japonesas son inexactas. ¿Me puedes dar algún ejemplo? Y, por ejemplo, cuando se habla de Kime, los okinawenses hablan de Atifa y Unchun, y son cosas diferentes. Fíjate que Ki es energía, exhalar energía, pero Atifa y Unchun hablan de lugar de impacto y expansión. Hay una Sí, diferencia. Y es cuando lo una, entrenamos en el Makiwara se nota la diferencia. claro. Para mí el Kimé parece que estuviera inventado para pegar en el aire. Y el Kime está inventado. El Kime está inventado no sé, capaz que estoy diciendo una burrada, pero yo creo que lo utilizan más la gente de Aikido que cualquier otro.
Entonces, Sensei, damos el paso entonces al Tuidi o al Tode. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Uno es pronunciado por los japoneses y lo otro por los okinawenses. Ok. Ok, to es tou, Mm. para la forma Uchinaguchi. Y di es ti, para ti es Uchinaguchi. Y te es para los tote, sería toudi. Y di, esto es como geri y keri, Ah, ok. ¿no? O sea, viste que es lo mismo, pero tiene una pequeña diferenciación entre la K y la G, que es un tema de pronunciación fonética. ¿Se puede decir que hoy el Tode o el Tuidi se practican? Y depende, yo creo que sí que se practica, yo trato de practicarlo, pero creo que es lo que te decía, esto es un tema independiente, ¿no? O sea, una vez que tenemos los elementos, lo que tenemos que hacer es hacerlos lo más eficaces posibles a través de la profundización, estudio y dominio de la técnica. Yo creo que esto no es un tema misterioso, acá no hay misterio, acá lo que hay es que, ¿qué quiero hacer? ¿Hacer salto mortal y caer en una rama con la punta del dedo gordo? ¿O queremos ser eficaces y si te pego con el dedo gordo, eh, no te hago un agujero, pero te lastimo seriamente? Entonces, a ver, es un tema de realidad o ficción. Esto es tan claro como así. Yo puedo meterle en mi cabeza a los alumnos que van a ser eximios atletas y maravillosos practicantes y van a ser invencibles, o puedo decirle, mire muchacho, que cuando te pegan te duele. Y entonces lo que tienen que tratar es que no le peguen. O sea, es como la realidad, o sea, ti está basado en la realidad con que yo tomo lo que estoy haciendo, con la realidad con la que yo miro mi entrenamiento. Eh, Desde el momento que el ti, vuelvo a repetir, se fusiona con los elementos chinos que le dan justamente, le dan una intencionalidad, pero más encastrada, más perdurable, Esquematizada. más perdurable, porque el ti de Valves moría cuando moría el último Valves. Pero el Toudí que enseñaba Valves ya no muere cuando muere Valves. Claro. Y ese es un ¿Ah? tema que hablamos el otro día en el episodio sobre Itosu Sensei, que todavía no lo publicamos, así que no lo quiero quemar demasiado. Bueno, Donde hablábamos de que los alumnos de Matsumura Sensei no formaron escuela, salvo Itosu. sí, ese es un tema, ese es un tema. Realmente es un tema que no sé, es que también yo tengo un problema. Al no tener buen japonés, ni mal japonés, al no tener japonés, se complica mucho. Los okinawenses son de responder poco y no siempre. Mira lo que te estoy diciendo. Poco y no siempre. Algunas veces le he preguntado a Minoru, traductor de por medio, alguna cosa y él se ríe y no me contesta. Otras veces me ha pasado cosas increíbles, digo, me ha pasado cosas increíbles. Estábamos en una comida hace relativamente, el último viaje, y ante una pregunta que le hace un practicante de Rusia a Minoru Sensei dice, pregúntele a Valve. Está bien, a mí no me molesta, pero como que no, a ver, yo no sé si no les interesa o simplemente quieren que cada uno se revuelva en el barro hasta que se embarre bien y de ahí saque sus propias conclusiones. Pero hay elementos que son historia, que si no nos dan los argumentos, no podemos bucear.
En la escuela nuestra tenemos la enorme suerte que tenemos uno de los mejores historiadores y tiene una cátedra en la Universidad de Okinawa, Tokumasa Miyagi Sensei, noveno dan de la escuela y fue alumno de Chibana y fue alumno de Yuchoku Higa también. Y que sabe montones. Hay que tener la gracia de que te quiera responder algo. Pero cuando lo agarrás y está bien, y ya hay algunas cervezas de por medio tomaditas, podés llegar a sacarle alguna cosa. Pero eso es una excepción. Y en este caso la excepción sí confirma la regla. Los demás no te cuentan nada. Y después están los que te cuentan todo. Y como te cuentan todo, meten en la bolsa la leyenda, el mito, la historia, El chisme. todo. Por ejemplo, Hokama Sensei, que es una persona que sabe muchísimo de karate, o por lo menos hace toda la historia, pero yo qué sé, tengo mi problema con Hokama Sensei. Ha escrito muchos libros de historia y todo, pero es lo que te digo, mezcla todo va en la misma bolsa. Y si vos tomás todo al pie de la letra, es otra historia del karate la que te está vendiendo. Es decir, no es que te cambie la historia del karate, es que le pone tanto adorno en algunas cosas y no pone otras que realmente son más importantes, pero venderían mucho menos, que al final te la transforma. No dejo de reconocer que él tiene un museo en su dojo casa, yo lo visité. eh, ya me pegó mal, pero bueno, eso es un tema personal, ¿no? Estábamos entrando y metí la mano 100 yen. Oh, Digo, sí, sí, no hay problema. Pum. Pero normalmente, o sea, en primer lugar que me conocía, sabe de dónde vengo, digo, sabe que soy alumno de Minoru Giga, sabe un montón de cosas, pero 100 yen. Entonces ya cuando partí de esa base, ya me estás vendiendo historia. mm. No me estás vendiendo la entrada a tu museo. Me estás empezando a vender la historia que vos querés venderme. Y eso ya no me gusta. Entonces, como te decía, la gente que sabe a veces se calla. Hay gente que sabe, no se calla, pero tampoco es de hablar mucho. Y después están los que se hacen toda la película y te venden lo que es, lo que no es y lo que capaz que fue. Sí, porque en todo este tema hay que recordar de que Okinawa fue invadida. Justamente ahora estoy leyendo sobre cuando el Ryukyu deja de existir y pasa a ser la prefectura de Okinawa. Eh, 1879. exactamente. O sea que Pero fue invadida, en 1872 o sea que hay una preparación antes que pase eso. Hay claro, 7 años de preparación entre que se declara, porque ojo, que en 1872, no te digo que a Okinawa se la declara libre, pero le dan retiran a Satsuma. Y recién claro. en 1879 la anexan como prefectura. Y ahí sí que se terminó la Ryukyu. Claro. Entonces, es un país que pierde su soberanía, su independencia, un pueblo que pierde su derecho a su historia y a su cultura propia, que todo pasa a ser dictado por el invasor, que antes, si bien estaba entre Satsuma y la China, Ryukyu había podido navegar esas aguas y mantener una identidad y una soberanía propia, si- siendo estado vasallo y todo lo que quieras, pero eran una unidad. Pero ahora esto todo desaparece y porque es una de las cosas que estoy aprendiendo yo con el tiempo y cuando uno lee, que hay que discernir la posición ideológica e histórica que cada uno de estos maestros tomó, porque de acuerdo al bando en el que se posicionaron, es la historia que te cuentan. Correcto, correcto. Sí, eso es tal cual, eso es así. Este, esto es como todo, ¿no? Así, hay gente que se fue exiliada y hay gente que se fue para vivir mejor, que no es lo mismo. No es lo mismo.
Este, hay gente que se fue exiliada. Por ejemplo, el caso de Wechi, él se va exiliado, pero ¿por qué? Porque no quiere hacer el servicio militar y se va a China y se va exiliado. Y hay otros que se van para vivir mejor, que es el caso de Funakoshi. Y digo, te pongo dos extremos, ¿no? Claro. Digo, entonces, ¿cómo te va a contar la historia de su karate uno y otro? Hay uno que tenía que congraciarse con que le abrieron las puertas para darle una vida mejor. Y hay otro que te va a contar que se tuvo que ir porque la estaba pasando terrible. Claro, pero de todas maneras es posible ver un patrón, ¿no? O sea, que la gente del ala de Itosu es toda pro-japonesa. Ah, sí. Sí, sí, Eh, sí. Sí, sí, sin lugar todos. a duda. Sin lugar a duda. Los japoneses, incluso los japoneses tentaron a los okinawenses hasta bien entrada 1960. 1960. En 1960, y esto te lo cuento así extracurricularmente, la FASCO, la Federación Japonesa de Karate, invita a algunos maestros de Okinawa a ir a hacer una exhibición no me acuerdo si fue Osaka o Tokio, no recuerdo exactamente el lugar. Y les ofrecieron de que si ellos llevaban la FASCO a Okinawa y si seguían el régimen japonés y etcétera, les ponían un dojo a todo trapo y hubo quien aceptó. Mm, Después, cuando apaguemos esto, te digo quién. Me Y te interesa vas a dar saber. cuenta, y te vas a dar cuenta por el tipo de dojo que tiene. Y otros se levantaron y no, ya no es que no aceptaron, se fueron para Okinawa. Claro. Y entre esos hay un maestro, que también después te cuento, porque si no, acá parece que hago preferencias No, y no, no. como y para decir las cosas como tengo que poner en, En evidencia. en evidencia a gente que no quiero poner en evidencia. No, no, completamente comprensible. Pero lo que yo quería ir originalmente es que a mí me parece que puede que haya una posibilidad de que la gente de Matsumura no formó escuela porque no pudo, porque les pisaron la cabeza. ¿Y quién? Los japoneses, digo, o sea, todas No, las no, vos fíjate que no, vos fíjate que no, no, eso no, porque hasta antes de 1900, los japoneses al karate ni no siquiera dan sabían que bola. existía. Ni Sí. siquiera sabían que existía. O sea, hasta 1900, entre 1917 y 1921, que es donde se hace la primera exhibición. No, hay una exhibición anterior, en 1867. Ya hay una exhibición donde había regentes japoneses, pero no le dan mucha pelota. Mm, Pero entre 1917 y 1921 sí, ya hay una delegación japonesa, entre una de ellas donde estuvo el príncipe heredero, en donde los japoneses miran al karate ya de otra manera, sobre todo por la parte de educación física, y a eso es lo que apuntó Itosu. Como eso fue lo que realmente le podría interesar al creciente nacionalismo japonés, la preparación física. claro. Pero ¿Ah? entonces, ¿cuál es la razón? ¿Es que no formaron escuela No, o a ver, formaron escuela? que no hayan formado escuela, no quiere decir que no hayan formado algún alumno, que eso es otra cosa. Bueno, pero Taguada sé que, digo, llegó hasta nosotros, por ejemplo, ¿no? A Taguada través llegó a través de Chivana, ¿no? de Chivana, pero llegó pero era el cuñado de él. Y ahí es donde yo me afirmo en que podía haber una interrelación de ti, y ahí estoy hablando de ti, entre alumnos de Matsumura y gente que eligieron esos alumnos de Matsumura para trasladar. Yo el otro día cuando te hablaba de Suyako Kinjo, la señora esta que tenía Sudaka, Ujú. ella conocía a personas que sabían muchísimo ti, pero no tenían escuela. Mm. Incluso sé que llevó a algunos practicantes que paraban en su bar a conocer a algunos de ellos. Entre ellos llevó a Jorge Julio Brickman, maestro mío, lo llevó a conocer a uno de esos últimos, que no sé alumno de quién era realmente, pero era alumno de un alumno de Matsumura.
O sea que una cosa es que no hayan formado escuela, y el considerarse escuela es como lo que nosotros entendemos hoy por hoy que es escuela, y otra cosa es que no hayan formado gente. Y esa gente, sabes que esa gente se iba a mantener en el sistema de silencio, de secreto. Entonces, existe una posibilidad de que haya. Perdóname, te pongo otro ejemplo. Cuando Chivana empieza a platicar con Itosu, Itosu no tenía escuela No, por eso. y era un alumno en teoría, fue alumno de Matsumura. ¿Chivana? No, Eh, Itosu. seguro. Y Itosu no tenía escuela. Es más, yo ya te comenté, y eso es Voz Populi, Chivana se escondía cuando venía gente a visitar a Itosu, porque Pero, no quería que nadie se... Es más, le prohibió que hablara de karate en público. Es más, Chivana dejó la escuela secundaria en sus últimos 2 años solamente para dedicarse a practicar con Itosu. Y la familia de Chivana no se enteró que hacía 2 años que no iba a la escuela hasta que él se los dijo. Por eso te digo que, a ver, de acuerdo a cómo quieramos contar la historia, es como la vamos a seguir transmitiendo. Cuando mi página dice en busca de la historia del TI, es que yo sigo en busca de la historia del TI. no, claro, por No eso, doy, por, no por doy eso estás nada como aquí, Sensei. definitivo. ¿Eh? ¿Lo que, Por eso perdón? estás aquí. Pero aparte, seguro, pero a mí, digo, leyendo la historia, es como que hay un quiebre inexplicable, porque Itosu deja a Masumura. Sí. Digo, y- No, Matsumura deja a Itosu. bueno, sí, hay un quiebre ahí, y digo, sí, es como que si a mí me dicen, bueno, que querés aprender a jugar al fútbol con Maradona, decir, no, 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 gracias. Eh, Me voy con Francescoli, que lo amo a Francescoli, digo, pero digo, no, digo, no tiene sentido desde el punto de vista del alumno. Lo que pasa eh, es que yo creo que Matsumura no tenía pelos en la lengua. Entonces un día le preguntan, ah, ¿Itosu es su mejor alumno? No, que va, si es lento, es gordo. No sigue lo que yo digo, él hace pesas y yo le digo que no haga pesas. Digo, te estoy diciendo, a ver, un diálogo hipotético, pero que está escrito históricamente su comentario que hizo Matsumura. Eh, y seguro que llegó a los oídos de Itosu y Itosu dijo, ta, si no me querés me voy. claro, y qué bien que decís eso, Sensei, porque justamente hoy estaba leyendo un artículo de, ay, no me acuerdo el nombre, es uno de los descendientes de Choki Motobu, Sensei, Sí, el hijo, traducido, ¿cómo? el hijo. No sé si el hijo o el nieto, Bueno, pero puede ser el nieto, sí, está bien. que tiene un blog en japonés y que Andreas Quast lo Sí, sí, traduce al sí. inglés. Sí, yo también, yo soy socio de esa página. Está espectacular. Sí. Y en la que él dice que propone que quizás una de las razones de el abandono del Ti por Itosu sea un- una especie de venganza, una especie de lograr más renombre que el maestro. No, no, ni venganza ni nada. Simplemente que, como te dije, él tuvo sus alumnos a los que les enseñó Ti y después dijo, ta, hasta acá llegué. Lo mismo que hizo Miyagi Choyun. O sea, en un momento dijo, no enseño más esto y voy a enseñar esto otro. Digo, pero en la cabeza, en mi cabeza hoy, lo puedo entender desde parámetros extra marciales, o sea, de parámetros políticos, económicos, de necesidad humana. No lo puedo entender desde el punto de vista de la administración de una herencia marcial que es de tu cultura, de tu país, de tu nación, de tu pueblo. Sí, eso está bárbaro, está genial. Eso lo dijeron los últimos grandes maestros, Nagamine, Yagi Meitoku, Uechi, Higa. Eso lo dijeron como última instancia, pero al principio ellos decían, esto es para mí, esto es para mí. Cuando vieron que ya se ponían viejos y que la cosa estaba cambiando y que todo tendía a popularizarse, entonces dijeron, bueno,
el karate es una herencia cultural okinawense para el mundo. Pero en su fuero interior era para ellos. Eh, el, hijo, el hijo de Yuchoku Sensei, Yuji, hablando con él habla inglés perfecto. Y dice, mi padre no te decía nada. Él te mostraba unas cosas una vez y se iba y después miraba lo que estabas haciendo y si estabas haciendo lo que él te había dicho, bárbaro. Si no estabas haciendo otra cosa, bárbaro. ¿Y cómo lo entendés? Cuando Yuchoku Higa fue a Argentina invitado por el hermano, por Jintatsu, se hizo una gran presentación en un gimnasio, habría 2.000 practicantes, yo qué sé, 3.000 practicantes, todo apiñado. Y le armaron una tarima, él se subió a la tarima, miró, saludó y se bajó. Y el hermano le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo le voy a dar clase a todos eso? ¿Cómo los corrijo? Seguro. Digo, para que veas la mentalidad, ¿cuál es la mentalidad, no? Es que O el ti sea, no es de masas. no es de masas. Es que si vos vas a me gustaría que algún día me vas a acompañar, vamos a ir a Okinawa. Y no vas a ir solamente al Kyodokan, vas a ir a otros dojos. No hay más de 10 practicantes, 12, 15, 8, 3, 2. El maestro y el alumno, vas a encontrar. No, es que los dojos son pequeños, salvo aquellos que aceptaron aquello que te dije de la FASCO, ¿no? Mm. Que esos tienen otro tipo de dojo. Eh, pero los normales, los dojos normales. Hay que pensar que en Okinawa el concepto de dojo no existía. Mm. Primer cosa. La gente entrenaba en el fondo de la casa, adentro de adentro de una gruta, en un monte. La gente no tenía. El concepto de dojo viene a partir de la era Meiji, ¿no? O sea, cuando ya se culturiza, japoneiza Okinawa, ¿no? Y aún así, en los primeros dojos, y te estoy hablando que el Kyodokan es uno de los primeros dojos, y creo que es el único antiguo que queda vigente, después los demás son todos más modernos, porque hay uno anterior que es el de Nagamine, pero lo tiraron abajo hace el año pasado. En los dojos la gente entrenaba afuera y si llovía se metía adentro. Hay que pensar que en Okinawa llueve ahora y dentro de un rato también. Así que entrenaban bastante adentro, pero básicamente el concepto estaba dado en entrenar en el jardín, en el patio. Chivana, el hoyo de Chivana era el patio del fondo de la casa. Claro. ¿Ah? Entonces, es distinto, es distinto. Por eso, entender el karate, hay que entender la cultura del karate. O sea, los japoneses no tienen la cultura del karate, no pueden enseñarla porque carecen de ella. Entonces te trasladan la cultura del kendo, del yaido, de la naginata, pero no te pueden trasladar la cultura del karate, del ti, no te la pueden trasladar jamás, y por eso la niegan. Porque es más fácil negar que decir no sé. Hoy los jóvenes maestros de Japón, algunos de ellos, se están dando cuenta de eso, se están dando cuenta de que ya no tienen tantos argumentos creíbles para poder sustentar su práctica y tienen que ir a buscar algo que los motive a seguir. Pero en la década del 60 eran todos fenómenos, porque eran todos campeones universitarios, a todos les faltaban los dientes, todos rompían dientes, todos se iban para Inglaterra y le hacían rendezvous, iban para Francia y le besaban los pies, iban para Estados Unidos y eran estrellas de Hollywood. Entonces se preocuparon un poquito y nada. Recién cuando se dan cuenta de que los años pasan y ya no son tan estrellas, y tenemos el caso de Hidetaka Nichiyama, se da cuenta de que tiene que haber una retrospección y entonces empieza a reconvertir su karate JK y lo convierte en otra cosa, que aunque mantiene los principios de la JK, también tiene una búsqueda interior interesante. Igualmente le pasa a Kanazawa. Claro, aparte hay que tener en cuenta que los que llevaron el karate a Japón eran justamente los mismos sensei que tenían una posición ideológica pro-japonesa y que
estaban reformando al karate para que Claro, entrara en las estructuras japonesas, ¿no? claro, pero ¿sabes qué? Lo reformaron tanto que le dejaron el esqueleto. El karate japonés no tiene un músculo, no tiene una víscera, no tiene una vena, no tiene una arteria. Tiene un esqueleto sólido, muy sólido, pero está incompleto. Lo que yo no sé, y eso sí que no lo sé porque habría que haber vivido con esa gente, es si lo hicieron a propósito para no darles más de lo que convenía darles, o simplemente, para mí fue una broma de mal gusto. Lo que hicieron algunos maestros, no estoy hablando de Funakoshi y no estoy hablando de Mabuni tampoco, pero lo que hicieron Toyama, lo que hizo Motou, incluso lo que hizo Miyagi, me parece que fue una broma, ¿no? Les mostraron el dulce, le dijeron, bueno, acá está el papelito, chupen el papelito y el caramelo me lo llevo otra vez para... Sí, porque Motobu, por ejemplo, digo, no cabe la menor duda de que él sabía lo que era el ti. O sea, de que Oh, tenía la habilidad del ti, por ¿no? supuesto que sí, por supuesto que sí. Él cuando practica con Matsumora, no Matsumura, Matsumora, hay una expresión que dice, cuando era muy jovencito, Motobu dice, él sí tiene herencia, él sí tiene ti. Mm. Y Sí, ya vemos que ni siquiera es una postura cultural, porque de hecho de los hermanos Motobu, el Choki era el menos cultivado, ¿no? sí, el último orejón del tarro, al que no le llegaban ni las obras, ¿no? No, a ver, eso no quiere decir que fuera ignorante, pero él no hablaba japonés, por ejemplo, mientras que el hermano mayor hablaba perfecto japonés. Y no hablar japonés en ese momento era ser mudo. Incluso justamente en el libro de Thomas Feldman también hablan del tema y hablan de Matsumora diciendo que en entrenamiento con Motobu recibió un golpe en la cara. Le rompió la boca, sí. Sí, Y, 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 y Motobu se quedó cortado y Matsumura le dice, no, 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 sigue, 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 sigue. seguro. Pero Matsumora dice, este hombre tiene la Sí, sí. cualidad necesaria, ¿no? Este hombre tiene ti, dijo. Sí, Eso fue lo que dijo. sí. Y entonces, digo, hay que pegar un salto desde ahí a lo que se transmitió después, a lo que Yukimoto Sensei transmite. Ahí hubo un gran beneficiado que fue Hirorishi, ¿no? Y creo que Otsuka en su primera instancia también, porque fueron los dos los que fueron a entrenar con Motobu. Pero Hironishi fue más todavía, porque él entrenaba también varias cosas y todas las fue conglomerando y él creó una suerte de ti, medio ahí, porque empezó a entender. Él empezó a entender, incluso el estilo de él que todavía hoy se practica, que no es que creo que no tiene muchos practicantes, pero todavía se practica, y no, Shinden, no sé cuánto, la verdad que no me acuerdo el nombre, Sí. tendría que buscarlo. Este, pero creo que él entendió, él realmente entendió esa fusión de haber entrenado con Mabuni, de haber entrenado con Motobu, de haber entrenado con Funakoshi, pero dándole mucha preponderancia a su entrenamiento con Motobu. O sea, todo el refinamiento que no tenía Motobu lo aprendía con los otros. Y Ujú. toda la parte dura, toda la parte que realmente tenía carices más de guerra, las aprendió con Motobu. Entonces fusionó una parte cultural y otra parte que no era tan era cultura, pero no era tan cultural. Mm. Y eso creo que le dio una visión, creo que fue la visión que debe de haber sido la visión más exacta de todos los practicantes japoneses que aprendieron de maestros okinawenses, ¿no? Creo yo, pero esto es una cosa muy personal. A mí te digo, hay un montón de cosas que yo en mi formación de Wado Ryu, de Otsuka, siempre creí que o eran propias de Otsuka o que venían del Yoshin Ryu Jiu-Jitsu, del cual era Sí, Meikyo sí, Kaiden, antes de sí. empezar karate, y después con el podcast Doyo y en el encuentro que hice con maestros a través de Zoom y eso, me doy cuenta que no son de Wado, que vienen de atrás. De Motobu, puede ser, sí. Sí. em,
A ver, creo que los estilos japoneses, que yo conozco por lo menos, eh, el que, el que toma más distancia del karate, y en el buen entendido, ¿no? No es que pierda ningún tipo de riqueza, al contrario, contrae otro tipo de riquezas, pero se aleja un poquito más del karate, creo que es el Wado. Sí, el Wado se Creo. aleja, sí, sí, no, incluso Ah, Otsuka lo dice, él dice si el Wado Ryu fuera un plato de sopa, el karate es la sal, dice él, ¿no? sí. Eh, y lo cual digo, a nivel personal, fue lo que hizo que yo salga a buscar. O sea, no lo que él dijo ahí, pero mi vivencia personal me llevó a buscar más. Eh, pero digo, estamos en una situación en la que yo casi quiero preguntarte, Sensei, vos no entrenás karate. Yo sí entreno karate, gracias a Dios. Para mí me parece que tu definición de karate es la del Tuidi. Ah, pues eso puede ser, sí. O sea Eso que sí, eso puede ser. Pero todavía no sé si estoy en el buen camino, ¿eh? el problema es que, como lo describiste, ya es casi imposible tener constancia de No, si estás no en el sé, buen pero camino. yo estoy enamorado de lo que hago. Es decir, es algo pasional, es como... Por eso digo, ya no se trata de estar convencido, no es un tema de convencimiento, porque la creencia es un tema de fe, y yo no tengo fe en el karate. Este, mm, tuve la suerte, por eso digo, en la vida hay que tener suerte. Si no tenés suerte, tuve la suerte de tener buenas visiones, y buenas visiones que infundaron en mí esa chispa que me lleva diariamente a tratar de profundizar más, no en lo que veo, sino en lo que hago. Por eso trato de ver cada vez menos y hacer cada vez más. Esa es la vía correcta, Sensei. Yo estoy de acuerdo. Y aparte da más paz también interna, ¿no? Y sabes lo que pasa, que si no te vuelves loco. Termina un momento que, por eso yo creo que en algún momento te lo comenté, digo, yo era un obsesivo de la técnica, tenía que ser perfecta, tenía que tener, y todavía me la corregían. Entonces decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasa? Soy una bestia. Si yo lo entreno todos los días y lo hago y me miro y lo ejecuto y lo explico, y cuando lo explico lo entiendo, ¿cómo me lo corrigen? Y bueno, pero bueno, después entendí por dónde venía la mano, y sé que es una cosa que no se debe de explicar, por eso no la voy a decir, que es algo que cada uno tiene que descubrir por sí mismo, porque de eso se trata. El karate, yo creo que la cultura asiática en general, y no descarto que también la cultura occidental en algún punto debe ser igual, pero la cultura asiática en general deja un montón de pistas para que cada uno las siga y encuentre hasta dónde puede, quiere o debe llegar. Y el ti es una cosa que es así. O sea, el ti no desapareció. Algunos historiadores dicen que desapareció, pero lo ven desde el punto de vista de la historia. De la historia sí desapareció. De la intencionalidad, no. Lo que pasa es que es más fácil ver lo que está escrito, lo que está en blanco sobre en negro sobre blanco, que tratar de darle ese sentimiento que solamente te lo da la práctica dirigida. O sea, es más fácil leer que practicar, vamos a ser realistas, ¿no? O sea, Claro. la teoría siempre, a ver, podemos ser todos grandes teóricos, pero nuestra práctica es lo que define lo que somos. O por lo menos así debería ser. El gran tema también de la muerte del Ti y de la muerte del Tode es que son incompatibles con la masificación. Son Mira, incompatibles. perdóname, después seguimos con eso, pero dice la iglesia que el gran mérito del diablo es hacer creer que no existe. El ti es lo mismo. El gran mérito del ti es pensar que no existe, que es una cosa perimida, que es una cosa que ya no puede ofrecer nada porque no se conoce a ningún maestro que enseñe a ti. El maestro que enseña a ti no enseña a ti.
Eso es lo que dije al principio. Ahora, Claro. el que no dice y lo ves en sus gestos, en sus actos, en sus acciones y en su entrenamiento, ojo, ahí podés tener la llave de alguien que sí sabe de ti. En eso te comprendo, Sensei, estoy completamente de acuerdo. Eh, a lo que yo quería ir es que si desapareció de la vista, si no está, porque vamos a ser sinceros, lo que tú acabas de describir no está en la gran mayoría de los dojos del planeta Tierra. ¿No? Y es porque el karate de masas no entra en esta ecuación, ¿no? Es, No. como tú dijiste, es una búsqueda personal. Dame un segundito, perdóname un segundito que tengo que cargar la batería. Un segundito. Sí. Perdona. Sí, Bueno, estamos diciendo que es una búsqueda personal y siempre y cuando tengas acceso personal a alguien que lo tenga, ¿no? claro, ahí está. Ese es el tema. Ese es el tema. Encontrar a un sensei que te dé algunas pautas que te lleven a que empieces a entender cuál es el sentido de tu búsqueda. Eh, vo- Hay una frase de Funakoshi, que no sé si es de Funakoshi, pero viable y vigente siempre, dice que todo aquello que aprendas con tu propia experiencia no nunca lo vas a olvidar, pero si lo aprendes de la experiencia de otro, va a ser papelitos en el aire. Y bueno, esto es lo mismo. Lo que pasa es que tenés que alguien que te diga cómo tenés que empezar a hacer de que tu experiencia, esa experiencia que tú tenés, la puedas capitalizar y hacer que se revierta en aquello que sea un objetivo. Mm. Practicar sin objetivos es una práctica totalmente... A ver, hay quien puede tener el objetivo de bajar la panza, el objetivo de una vida saludable. Está bien, eso es un objetivo. ¿Es objetivo? Sí, eso es un objetivo. ¿Que te va a llevar a otra cosa? No, te va a llevar a bajar la panza, te va a llevar a tener un estado saludable mejor, pero dentro de lo que es karate, los que buscamos otra cosa, necesitamos otros objetivos. Para el deporte un objetivo es ganar, sí. ¿Es un objetivo? Claro que es un objetivo viable, lícito, pero se termina cuando te bajaste del podio, se termina cuando se terminaron tus piernas y tu velocidad de brazos, y se termina cuando llegaste a una edad determinada. Entonces, ¿qué pasó? Ahora, hay un objetivo que no termina nunca. El único que se termina solamente cuando te morís. Claro. Y a mí me impacta cuando tú decís eso, Sensei, porque uno ve hoy en día maestros de gran envergadura, muchos danes, de Okinawa incluso, de alta edad, intentando hacer un karate de hombre joven, un karate de músculo. Seguro. Y ahí está el problema. Porque su objetivo no tenían objetivo. Entonces se encuentran con que ya son viejos y cómo generan admiración. Para mí es admirable, mira, yo tengo dos imágenes admirables. Ver a Nagamine Yoshin haciendo su kata, ver a Yoshiko Higa haciendo su kata, allá en el 92, eh, habiendo sufrido, estando enfermos, ambos dos. Y uno no puede mirar el error, no puede olvidar el olvido, no puede mirar la estabilidad, tiene que mirar el espíritu con que están haciendo lo que están haciendo. Exactamente. Y para mí eso es ti. Sí, esa gente que está peleando con la muerte, ¿no? Está peleando por la vida, que es Seguro. diferente. No, no pelean con la muerte. El oriental acepta la muerte mejor que el occidental. Ok, Pero pelean por la vida, que es otra cosa. Esto es una frase paradójica, aquello de que quien entrena para ganar y quien entrena para no perder. Es un poco paradójica mm, a esa, ¿no? Este, Esos maestros en el 92, que están los videos circulando por ahí, digo, si, yo los tengo los originales aparte, este, y tengo la memoria también. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que más me impulsa a darme cuenta de que sí, que capaz que estoy en el camino correcto.
Y al Yo tengo un final, problema de cadera, estoy por operarme ok. en estos días, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo, muchísimo seguir haciendo, me cuesta muchísimo. Y, y digo, y esto no me puede detener. No. Y entonces sigo. Y cuando estoy dando mi clase y haciendo mis ejercicios con mis alumnos, me doy cuenta que no me duele tanto la cadera. Y por suerte, Sensei, tenemos la posibilidad de operarnos. Digo, Sí, sí. la generación anterior no había repuesto, ¿no? Eh, No, no había repuesto. Yo ya, digo, ahora la pandemia esta me la ha tirado para atrás, pero estoy esperando en estos meses, mes que viene, el otro ya por operarme, una o las dos, porque Cadora. las dos las tengo igual. No, las dos las tengo embromadas, pero tengo la derecha, ya los huesos se están tocando. En la otra todavía tengo un poquito de luz, así hay un poquito de cartílago. Bueno, te puedo decir, tengo un compañero de karate que se operó las dos, no a la vez, porque nunca te las hacen a la vez por el proceso de convalecencia, y está muy contento con sus prótesis. Le parece que son mejores que las caderas originales que tenía. Es muy probable. Yo todo lo que conozco han andado perfecto. Así que espero que también en mí funcione. Y si no, lo haré en silla de ruedas. Yo qué sé, digo, yo no voy a parar porque a mí me va a parar la muerte, no me va a parar otra cosa. Estamos absolutamente seguros, Sensei, y eso es lo que, esa cualidad interna, ese fuego interno que tienes tú, es el que te diferencia del resto del planeta Tierra. Este, No, 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 no. Debe haber gente que lo debe hacer 10.000 veces mejor que yo todo, y debe haber gente que lo entiende mejor que yo todo. Simplemente que cada uno, digo, pero no somos comparables, ni me pueden poner, ni te pido que lo hagas más, que no me pongas por encima de nadie, porque realmente me da vergüenza, pero aparte me da vergüenza ajena. Digo, no, no. es una sensación Eh, feísima para mí. yo siempre que hablo de ti, digo, Sensei puede decir mil cosas con las que no estoy de acuerdo y yo igual voy ahí porque nadie tiene la esencia de Gerardo Alves. Nadie, nadie siente el karate como tú. Entonces siempre voy de vuelta, porque respeto tu entrega. La verdad que me parece que eres un histórico del karate y nosotros somos muy malos en decir las cosas como son. Hablamos de Chibana y hablamos de Yuchoko Higa. Si los tuviéramos hoy acá no le damos pelota. Probablemente. Entonces tenemos que aprender a apreciar a los Chibana y a los Yuchoko Higa y a los Y Molotov. muchos más, maestro. Simplemente que hay algunos que tuvieron un poquito más de notoriedad. A ver, realmente, Yuchoku Higa, de los 5 maestros que novenos danes, fue el primero en recibir el noveno dan, ¿no? Pero es de los menos conocidos. Aunque hay otro que es menos todavía conocido, que fue el fundador del Kushin Ryu en Japón. Él después se radica en Japón, Kensei. Pero, pero realmente los más conocidos son los que tienen escuelas más grandes y Como el Uechi Ryu. ¿como quién? Como el Uechi Ryu. No, de la línea Shorin, de la línea Ok. por ejemplo, el Shorinkan. El Shorinkan es impresionante la cantidad de gente que tiene. El Shidokan tiene mucha gente también. Este, pero Kyodokan tiene gente, sí, pero poca. No te creas que tiene mucha gente. O sea, yo tengo en varios países alumnos, pero no sé si llegamos a 100 entre todos los países. Porque hay una cosa que es real. Yo a mis alumnos generalmente no tomo alumnos. Generalmente no tomo. Allá a esta altura no tomo alumnos y no doy clase para niños en este momento tampoco. Me cuesta mucho, me encanta darle clases a niños. Me encanta darles clases a niños. Siempre cuento la misma experiencia. Estaba en España, ya había decidido no dar más clases a niños y me llaman de un gimnasio que el profesor había dejado un grupito de 5 niños y si no quería agarrar. Y yo trabajaba de noche, era jefe de seguridad de una discoteca y dormía de mañana y hasta media tarde. Entonces me papaba tener que ir a darle. Y daba clases 3 veces por semana en la casa argentina, pero a adultos. Ujú.
Y ya, no quería agarrar para martes y jueves un grupito de 5 niños de 5 años cada uno. Bueno, al final el loco, que era un uruguayo, también era dueño del gimnasio, me dice, por favor, por lo menos vení hasta que encuentre a otro. Bueno, está, fui. Yo nunca me divertí tanto y he tenido, en mi juventud daba clases a niños, a adolescentes y a mayores, ¿no? Pero ya como hacía tanto tiempo que no daba clase a niños, como que me había un poco alejado de... Pero nunca me divertí tanto. ¿Sabés? ¿Vos viste 101 Dálmatas? Sí. ¿Viste la característica del gordito, del flaquito, del nervioso, del apocado? Bueno, en los 5 niños tenía a los 101 Dálmatas. Y era maravilloso, eran samurái. Había uno que era un samurái, era la imagen del samurái. Era la seriedad perfecta. Después había un gordito que, si se podía escapar, se escapaba. Pero cuando entrenaba, lo entrenaba con amor. Entonces dije, bueno, eso fue una gran bofetada de la vida. Me dijo, bueno, mirá si tendrás que seguir aprendiendo, Gerardo. Este, y me dolió mucho cuando me fui de España porque tuve que dejar el grupo. Ya estaba muy próximo a dejar España para venirme a Canadá. Pero bueno, Es, dar clase para mucha gente involucra tener que dejar de lado la corrección fina, ¿no? Cuando vos corregís fino, no es solamente que estás corrigiendo la técnica, estás viendo la actitud del individuo. ¿Cómo acepta la corrección el individuo? Y si claro, merece que lo sigas corrigiendo. claro. Cuando vos tenés mucha gente, corregís a este, al otro, al de más allá, ya te olvidaste a quién corregiste primero. Eh, Sí, se pierde esa interrelación a mí me y pasa que también explico algo hoy y me queda grabado en la cabeza como que lo expliqué y 10 años más tarde le digo, che, pero loco, ¿y vos, si esto yo lo expliqué? Sí, yo no había nacido. claro, Este, también pasa eso. Y sí, pasan, son las cosas, son estas cosas que son esas anécdotas del diario vivir que no tienen la trascendencia de otras, pero que te forman, son esos ladrillitos que van formando la casa que vamos construyendo sobre lo que amamos, ¿no? Em, yo siempre, cuando yo digo, y yo creo que eso es una muletilla que no debería usar, es como el mm, pero no quiero que sea peyorativo yo como primer persona, sino por un tema de qué es lo que pienso, no si yo pienso más que o mejor que nadie. Hago esta aclaración porque es una preocupación mía de tener que repetir tantas veces cuando hablo de pensamiento y pongo primera persona. Eh, a veces pienso que nos consume más el resultado que el trayecto. Y entonces ahí creo que es donde perdemos el horizonte. exactamente. Y el resultado siempre, siempre termina siendo cero, porque el camino es propio y otras cosas son chapa y vienen y se van, ¿no? Incluso como sensei, siempre está solo. Oh, sin lugar a dudas. Siempre solo y también sufriendo, porque es imposible no sufrir cuando perdés un alumno por la razón que sea, por la vida o por motus propio, por decisiones, porque es un pedazo tuyo. Claro. Es decir, obviamente que me duele más cuando se va porque el destino se lo llevó, pero lo otro es como que lo aprendido se va, capaz que no, capaz que si lo supe enseñar bien no se disgregó y incluso se va a mejorar. Pero sabés Este, que no está completo. pero sé que no, que me faltó Mm, poder seguir haciendo un poco más. mm, claro. Y ahora con esto, a mí me pasa todo el tiempo y lo he empezado a mostrar en el dojo para que la gente se dé cuenta. Facebook te dice, 10 años atrás, pum, te da una fotito, ¿no? Sí. ¿Viste?
Y bueno, me aparece 10 años atrás, este día, 10 años atrás, está una foto del grupo del dojo. Entonces se los pongo y digo, ¿cuántos están acá todavía? Y hay uno, dos. Claro, hay uno o 2, exactamente. Eh, y bueno, entonces digo, el camino es propio, hay que saber que el camino es propio y que no tiene fin. Estamos en esta para estar en el camino, no para otra cosa, ¿no? Quedó muy bien. Sensei, Sí, te sí. doy las gracias, ya estamos por la No, hora y por favor. media. No, te estoy eternamente agradecido aunque no te guste escucharlo porque sos una persona humilde, pero No, no soy humilde. sí, no te gusta escuchar No. esto, ¿viste? Los karatecas no somos humildes, eso es otro verso. Pero cada vez que te digo que sos bueno, decís, no, no, no. La verdad que estoy muy agradecido de poder meterte la mano al cerebro, al chip de la memoria, y al chip de la vivencia y poder extraer un poquito y dárselo a la audiencia. Este, Creo que también es una forma de hacer otro discurso del karate que no solamente sea el de ganar. Y bueno, Sobre todo, seguimos. lo que más me gustó poder decir, un poco aclarar el tema del ti, ¿no? Que está tan en boga en los últimos tiempos, y que la gente entienda de que todos podemos ser practicantes de ti mientras que profundicemos y vayamos a lo más cerca de la herencia, a lo más cerca de la historia, a lo más cerca de la tradición. Entenderla, profundizar y por ahí algo de ti se nos va pegando. Me parece que esas fueron excelentes palabras finales, Sensei. Muchas gracias. Por favor, un abrazo grande y seguimos en contacto como siempre. Claro.